Esparcimiento de la Iglesia Adventista. En la década de 1850, Elena White había visto que el mensaje adventista iba esparciéndose como corrientes de una clara luz alrededor del mundo. Ella exhortaba a los creyentes a expandir su visión y enviar misioneros, no solo por todo Norteamérica, sino también al extranjero. El primer misionero adventista no oficial fue Michael Zechowski. Él fue a Italia, donde organizó un pequeño grupo de observadores del sábado en Torre Pellice, en el Valle de los Valdenses. Después fue a Suiza, donde comenzó una congregación en Tramelan. Los suizos enviaron a un joven, James Erzberger, a Estados Unidos a estudiar más profundamente el mensaje. Cuando regresó a su país un año más tarde, era ya un pastor adventista. No obstante, la Asociación General decidió enviar un misionero a Suiza en el año 1874. El elegido fue J.N. Andrews. Andrews salió de Estados Unidos acompañado solamente de sus hijos Charles, Mary y los jóvenes suizos adventistas, que habían venido a Estados Unidos para recibir más instrucciones. Cuando Andrews llegó a Suiza, se celebró una convención de las 6 pequeñas iglesias adventistas que había en el país. En esa convención se hicieron planes para predicar el mensaje en toda Europa. Se organizó un grupo de 46 observadores del sábado y allí pusieron a Erzberger a cargo de la obra. En Suiza, Andrews se mantenía incansablemente al frente con la predicación y la enseñanza. En 1876 empezó a publicar la revista Señales de los Tiempos, en francés. Otro misionero, Daniel Bordeaux, fue enviado desde los Estados Unidos para ayudar a establecer la obra en Francia e Italia. Se decidió establecer una planta impresora y oficinas en Basilea, en la frontera entre Suiza, Francia y Alemania. John Andrews fue un hombre que se sacrificó mucho por la causa que amaba. En una visita que hicieron a Estados Unidos, su hija murió, y después que él regresó a Suiza, su propia salud empezó a debilitarse. Solo 2 años más tarde, la Asociación General le pidió a Elena White que fuera a Europa a ayudar a establecer la obra allí. Ella pasó 2 años en Europa, viajando desde las oficinas de Basilea a Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Escandinavia. Sus visitas al Valle de los Valdenses le resultaron de interés particular cuando reconoció muchos de los lugares que le habían sido mostrados en visión acerca de la Edad Media y la Reforma. Mientras estaba en Europa, Elena White pudo aconsejar y ayudar a trazar los planes para la predicación del mensaje en ese continente. Mientras tanto, otros misioneros eran enviados a otros países. John Mason viajó por barco desde Estados Unidos a Dinamarca, donde trabajó por un tiempo y luego se mudó a Noruega. Otro hombre, David Ostland, fue desde Dinamarca hasta Islanda para empezar la obra allí. El primer misionero adventista enviado a Inglaterra fue precisamente el inglés William Inges, bautizado en Estados Unidos y quien regresó a su país natal en 1878. Un año después, en respuesta a una ferviente apelación de William Inges, fue enviado desde Estados Unidos J.N. Loughborough para ayudarle. En Rusia, Gerhard Perk y el pastor Conradi sufrieron mucho como prisioneros por predicar y bautizar. Más o menos al mismo tiempo, R.S. Anthony salió para su tierra natal, Turquía, habiéndosele unido a un joven armenio llamado Baharian. En 1884, John Corliss y otros fueron a Australia como resultado de un consejo dado por Elena White en una visión. Ellos decidieron empezar la obra en Melbourne, bajo la dirección de Stephen Halskin. Para hacerlo, vendieron libros y revistas, dirigidos por William Arnold, el primer colportor de Australia. Pronto fue organizada la primera iglesia de North Fitzroy, un suburbio de Melbourne. La primera iglesia en el hemisferio sur fue edificada en Ponsonby, en Auckland.
Elena White llegó de nuevo a Australia en 1891. Ella exhortó a los hermanos a establecer una escuela para pastores. Así que se fundó una escuela temporal en Melbourne. Sabían que debían establecerla en un lugar permanente. Uno de ellos estaba en Currambong, pero los expertos en terrenos declararon que la tierra era tan estéril que si un bandido se veía obligado a atravesar la zona, tenía que llevar su propia comida. Pero Elena había visto en visión un surco arado en la tierra. Cuando al día siguiente encontraron el surco, quedaron convencidos de que ese era el lugar que Dios había escogido para el colegio. Elena White compró un terreno cerca y trazó el plano de su propia casa, que llamó Sunside. En la actualidad, el colegio de Avondale, con más de 600 estudiantes, sirve a la división australiana, hoy División del Pacífico Sur, con pastores y maestros que trabajan para Dios, tanto en su patria como en el extranjero. La División Interamericana fue organizada en 1922 y su primera ubicación fue en Balboa, Panamá. Después del ataque a Pearl Harbor, fue trasladada a La Habana, Cuba, por motivos de seguridad. Tiempo después, fue mudada a Coconut Grove, Florida. De este lugar, fue trasladada a Coral Gables, Florida. Y en el año 2000, nuevamente fue trasladada a su actual ubicación en Miami, Florida. Desde su comienzo con 7.500 miembros y hasta el 2012, la División Interamericana había aumentado hasta convertirse en la más grande del mundo, con más de 3.5 millones de miembros bautizados, 22 uniones y más de 11.000 iglesias y congregaciones. En África, un muchacho llamado Peter Wessels fue sanado de una enfermedad mediante la oración. Esto lo hizo estudiar la Biblia, donde descubrió la importancia del bautismo y de la observancia del sábado. Inmediatamente escribió a Estados Unidos y pidió que enviaran un pastor. La Asociación General respondió enviando a 2, los pastores Robinson y Boyd, así como a 2 colportores, quienes llegaron a Cape Town en 1887. La obra entre los colonizadores ingleses y holandeses se desarrolló rápidamente. La primera estación misionera adventista establecida entre los no cristianos fue en Solusi, ahora Zimbabue. Desde entonces, el mensaje adventista ha tocado y cambiado las vidas de las misiones en todos los rincones del mundo, aún en las fronteras del Tíbet, donde las banderas de oraciones flotan al viento. En Birmania, donde la pagoda de Shiv Dagon, cubierta de oro, domina la línea del horizonte, hay personas que necesitan conocer de Dios. En Tailandia, el Hospital Adventista de Bangkok brinda salud y curación a los habitantes de la zona. Abraham Larue fue el primer misionero que fue como voluntario a Hong Kong, trabajando solo allí hasta que le llegó ayuda. En las oscuras islas de Pacífico Sur, la obra empezó con el deseo de Hon Tai de visitar la isla Pitcairn en 1886. Su trabajo en la isla fue recompensado cuando todos sus habitantes decidieron aceptar la fe adventista. En 1880 fue fabricado un barco misionero llamado Pitcairn, con las primeras ofrendas de escuela sabática, zarpando ese mismo año hacia la isla de su nombre. Así comenzó una fructífera labor entre los habitantes más primitivos de la tierra. John Tai viajó de Pitcairn a otras islas, como Tonga, Samoa y las Islas Cook. El último lugar que visitó fue Fiji, donde murió 5 meses más tarde. El verdadero pionero a Fiji fue James Fulton, que llegó allí en 1896. Allí publicó una revista mensual llamada Ramara, que significa luz. Fulton se quedó en Fiji durante 10 años. Por este motivo se le conoce como el apóstol adventista de Fiji. Hoy, el Colegio Fulton, que lleva su nombre, educa a jóvenes para que trabajen como obreros en el sur del Pacífico. Un capitán de barco, G.F. Jones, se convirtió como resultado de una revista adventista que se encontró en la cubierta de su barco. Más tarde, trabajó como misionero en la isla Pitcairn, en las Islas Cooks, las Nuevas Hébridas
y Papúa Nueva Guinea. En Papúa Nueva Guinea, el pastor Kerr estableció una estación misionera en 1880, cerca de Port Moresby, mientras R.H. Tooby fue a Bougainville. La obra fue establecida en las zonas costeras gracias al uso de pequeños botes. En años anteriores, los misioneros se pasaban las semanas caminando por los estrechos senderos de un valle al otro. Pero hoy, el viaje es mucho más rápido y fácil con la ayuda de pequeños aviones misioneros. Aquí, un misionero está demostrando dos de los dioses de Nueva Guinea que una vez eran adorados por la gente a solo un paso del canibalismo de la Edad de Piedra. La lepra es una enfermedad mortal que afecta los nervios de la gente y es común en Nueva Guinea. Los hospitales para leprosos tratan a los pacientes con dicha enfermedad y los adiestran para que puedan hacer cosas con sus manos a las cuales les faltan dedos y con los pies desfigurados. Muchos de ellos hasta salen después como misioneros. Hace pocos años, este hombre era un caníbal, pero hoy es un misionero adventista. Con el fin de preparar a misioneros médicos para su obra, la Iglesia Adventista tiene más de 100 hospitales y universidades donde médicos, dentistas y enfermeros aprenden a sanar a la gente física y espiritualmente. Este es el Hospital de Loma Linda, uno de los más importantes, los cuales tenemos en los Estados Unidos. El Sanatorio Adventista de Dinamarca está a la orilla del mar en Scottsboro y es famoso en toda Europa. Los adventistas también operan colegios que preparan y capacitan a maestros, pastores, evangelistas y otros obreros. En la Unión Antillana tenemos la Universidad Adventista de las Antillas, situado en Mayagüez, Puerto Rico. En México contamos con 3 instituciones de nivel superior: la Universidad de Montemorelos, en el estado de Nuevo León, la Universidad de Navojoa, en Sonora, y la Universidad Lindavista, en el estado de Chiapas. En la Unión del Caribe tenemos el Colegio del Caribe en la isla de Trinidad. Y en Colombia tenemos la Universidad Adventista de Colombia. La Iglesia opera también casas publicadoras, desde donde salen libros, revistas y tratados a todas partes en muchos idiomas. Esta casa publicadora se encuentra en Alemania. Mientras que una de las más grandes, la Review and Herald, está en Washington, D.C., Estados Unidos. Ya sea en una pequeña imprenta o en una editora más grande en México, el mensaje siempre es el mismo. Para dirigir toda esta obra hay oficinas en muchos países que organizan sistemáticamente el desarrollo de la obra de la Iglesia. La oficina principal de la Asociación General se encuentra en Washington, Estados Unidos. En diferentes zonas del mundo hay divisiones de la Asociación General, como la División Interamericana, que tiene su sede en Miami, Florida. Dentro de cada división mundial hay uniones. La División Interamericana, que es a la que pertenecemos, está compuesta por 22 uniones. Unión Mexicana del Sureste, Unión de Belice, Unión del Caribe, Unión Central de México, Unión de Cuba, Unión del Este de Venezuela, Unión de las Antillas y Guyanas Francesas, Unión de Colombia del Norte, Unión Atlántico Caribeña, Unión Mexicana del Sur, Unión de Centroamérica, Unión Haitiana, Unión Dominicana, Unión de Guatemala, Unión Interoceánica, Unión Puertorriqueña, Unión Colombiana del Sur, Unión del Salvador, Unión Mexicana del Norte, Unión Venezolana, Unión de Honduras y Unión de Jamaica. En todas partes del mundo hay miles de iglesias en donde se adora a Dios los sábados. Esta es la iglesia universitaria en Montemorelos, Nuevo León. Pero las iglesias también pueden ser muy pequeñas como esta. Doquiera se levanta una iglesia, es importante recordar que la iglesia es la gente. Usted es la iglesia, porque la iglesia está formada por más de 18 millones de personas como usted, jóvenes y viejos, blancos y amarillos, australianos y chinos, indios y americanos, brasileños y cualquier otra nacionalidad que usted pueda pensar. Nosotros todos somos la iglesia.
Tenemos una misión que llevar al mundo. No todos vamos a otros países como misioneros, pero todos somos misioneros donde estamos. Misioneros a nuestros amigos y vecinos, para contarles que Dios los ama y quiere salvarlos. Tenemos que contar a la gente de Jesús que murió por nosotros y pronto vendrá para llevarnos con Él al cielo.